informado de esto y lo llamó y le dijo que por qué no lo adoraban, y él le dijo que no lo iban a hacer. Y Nabucodonosor le dijo: ¿acaso alguien puede librarlo a ustedes de la muerte? Ellos le dijeron: mi Señor puede hacerlo. Y así dice la palabra de Dios en Daniel 3:16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: no tenemos que responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego, y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún así, si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que usted ha mandado a elegir. Eso es un ejemplo de fidelidad en la emigración. John Wesley dijo: busca la felicidad en Cristo y solo en Él. Ten cuidado de no aferrarte a las cosas de este mundo, porque esta tierra no es tu destino. Oremos al Padre. Señor mío, Dios mío y Padre mío, usamos para vivir una vida en la cual, cuando lleguemos a tu presencia, te digamos: Señor, Señor, y tú puedas decirnos: siervo bueno, ven y entra al gozo de tu Señor. Abre ahora, Señor, nuestra boca a tiempo y a destiempo, porque tu palabra nunca retornará vacía. Nuestra responsabilidad es llevar tu palabra y las buenas nuevas del Evangelio que salva por medio de tu Hijo Jesucristo, y llevarlo permanentemente cada día en nuestra vida. Que entendamos tu palabra y la oración para que nosotros podamos siempre dar el fruto del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser oradores en espíritu y verdad, Señor. Que tu iglesia sea una sola, un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, el cual es nuestra cabeza. En nombre del Señor oramos, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Como hemos visto, la inmigración siempre ha tenido una segunda consecuencia, que es el pecado. Hoy vamos a ver 3 casos de inmigración en la Biblia. Uno por desobediencia, como vamos a ver en Génesis 3. Uno por crimen y celos, en Génesis 4. Y uno por idolatría, ego y rebeldía, en Génesis 11. La Biblia tiene 1189 capítulos, y solamente 4 capítulos no hablan de pecado. Es Génesis 1 y 2, donde se habla de la creación del mundo, y allí encontramos el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Y Apocalipsis 21 y 22, donde nos describen la tierra nueva, y allí encontramos el río de la vida y el árbol de la vida, porque allí ya no habrá pecado. El primer caso que vamos a ver de inmigración es después que Adán y Eva cometen el pecado, que le va a traer consecuencia permanente a la humanidad. Así dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es ya como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados.
para que guardara el camino del árbol de la vida. Adán y Eva pecaron, y eso trajo una consecuencia que la estamos pagando hasta el día de hoy. La mayoría de imágenes que ustedes ven fueron pintadas por un pintor italiano llamado Miguel Ángel. Y en la Capilla Sistina, en el techo, Miguel Ángel pintó lo que se llama la caída del hombre. Aquí vemos a Eva tomando del árbol prohibido. Pero Miguel Ángel entendió tanto Génesis 3, que él pintó a Adán bajando las ramas para que ella cogiera el fruto. Eso no pasó, pero es como si hubiera pasado. Porque Adán no hizo nada cuando vio a Eva conversando con la serpiente. No hizo nada cuando Eva le contestó. No hizo nada cuando Eva se dirigió hacia el árbol de la vida, del bien y el mal, perdón. Y tampoco hizo nada cuando ella comió. Y peor todavía, que él comió del árbol también. O sea que es lo mismo que si él le hubiera tomado la fruta y se la hubiera dado. Él cometió el pecado de omisión por no haber hecho nada, uno de los pecados mayores que hace más daño a los cristianos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, inmediatamente vamos a criticar a Adán, porque cuando vemos los defectos de los demás siempre tenemos 20-20, pero a la hora de las virtudes somos miopes. Lo mismo cuando nosotros nos ponemos en el puesto de Adán. Pasa lo mismo cuando usted viene hoy aquí y se llena de la palabra, mas el resto de la semana esa palabra usted no la transmite a sus hermanos. En la Gran Comisión él dice bien claro: vayan y enséñenle a ellos lo que yo les enseñé. Cuando nosotros como cristianos no nos proponemos llevarle la palabra a los demás, oiga esto bien claro: cuando usted no le lleva la palabra aprendida en su corazón a los demás, es lo mismo que usted se para en la puerta de la iglesia afuera y cada vez que venga una persona a entrar le diga: no entre, que Cristo nos salva. Se llama un pecado de omisión. O es como que usted se dirige a un banquete que le informaron que hay un banquete gratis de alimentos, pero cuando usted va camino concentrado solo en lo que va a recibir, usted se le olvida que hay una gran cantidad de personas con hambre y usted no se para a darle la información y deja que mueran de hambre. Eso es lo mismo, el pecado de Adán, que dejó que Eva nos llevara donde nos llevó. Y peor, cuando Dios le preguntó, él nunca dijo: fue mi culpa. Él echó la culpa a Dios y a Eva. Primero le dijo: la mujer que tú me diste. O sea, la mujer que tú me diste. Irresponsabilidad total. Y así somos muchas veces nosotros. Otro pecado, otra emigración que encontramos en la Biblia, Génesis 4, ahí mismo, es el pecado de Caín al matar a Abel. Cuando Adán y Eva cometen el pecado original, ellos sufrieron inmediatamente muerte espiritual y tardíamente luego muerte física, porque tan pronto pecaron, el Espíritu de Dios lo abandonó. Y ahí fue cuando Dios le dijo: el día que comiere, ese día morirás. Porque ese día que él pecó, ese día él murió espiritualmente. Ya Dios no estaba con él. Y por eso vinieron las consecuencias de castigo para la mujer, castigo para el hombre y maldición para la tierra. Por eso esta tierra, no importa lo que haga, desde el pecado original, esta tierra está muriendo. Además, nosotros no somos habitantes en esta tierra, todos estamos de paso.
esta tierra un día dejará de existir y nosotros iremos a la nueva Jerusalén, a una tierra nueva. Cuando Caín mata a Abel, que es el primer asesinato, ocurrió muerte física inmediata. E inmediatamente Caín es desterrado desterrado de la tierra, tiene que emigrar. Y él inmediatamente se llena de miedo. Señor, ¿acaso me iré para cualquiera que me encuentre me mate? Pero el Señor no tenía esa idea todavía. El Señor siempre, como hoy día todo el pecador, Él tiene su amor, su misericordia. Le dijo: nadie te matarás. Si alguien matara a Caín, la muerte de Caín será vengada 7 veces. Y es aquí donde aparece por primera vez en la Biblia la palabra venganza. El hombre siempre ha querido parecerse a Dios, pero no como manda la Biblia, que nos dice que seamos imagen de Jesucristo. El hombre siempre quiere parecerse a Dios de forma contraria, creyendo que engrandeciéndose en la carne se hace más parecido a Dios, cuando es todo lo contrario. Cuando nosotros crecemos en espíritu es que nos parecemos a Cristo. Cuando estamos pensando en las cosas materiales, estamos amando al Dios de este mundo, a Dios de este mundo con letra minúscula, porque solamente el nombre de Jehová se escribe el Dios con letra mayúscula. Cada vez que usted escriba algo de un Dios o dioses, siempre recuerde, letra minúscula. Otro caso de emigración que aparece en la palabra es la construcción de la Torre de Babel. El hombre aquí quiere llegar a la grandeza de Dios. Y así dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno solo. Todo esto tiene un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora que lo han empezado a hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entiende lo que le habla a su compañero. Y así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Estas personas quieren hacer una torre que llegue al cielo para alcanzar a Dios. Como vemos aquí, Dios crea los idiomas, lo que se llama las lenguas. Aquí Dios le da lenguas diferentes o idiomas, y quiere decir que no se pueden entender entre ellos mismos. Y ellos, lo que hablan el mismo idioma, se agrupan y se separan. Dios aquí necesita crear división para destruir una unidad maligna. Todo lo contrario que sucede en el día de Pentecostés, donde Dios trae la lengua y hace que sus fieles, los 120, reciban. Cuando pasa esto, el día de Pentecostés, se están celebrando las Pascuas y vienen todos los judíos del mundo completo, vienen a Jerusalén para celebrar. Entonces, hay muchos que son de diferentes judíos que se han creado en diferentes países y hablan otras lenguas. Dios hace que los cristianos hablen muchos idiomas diferentes, y quiere decir que cada quien lo entendía en su propia lengua. La idea del Señor era que cada quien conociera el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, y cuando volvieran a su tierra, entonces ellos empezaran a predicar. Como vemos, en el día en la creación de la Torre de Babel, Dios crea idiomas para dividir, mientras que el día de Pentecostés, Dios usa las lenguas para unir su pueblo, comunicarle a su pueblo, y luego su pueblo se esparza. Dios siempre ha querido que los cristianos lleven el Evangelio a todos los confines de la tierra. Por eso vemos que cuando los discípulos estaban con Jesús y estaban acomodados, Jesús lo mandó de 2 en 2 a que predicaran el Evangelio.
Luego los discípulos fueron creciendo y ya Jesús tenía una masa de 70. Y Jesús Cristo de nuevo lo envía de 2 en 2 a predicar el evangelio, a llevar la palabra, a curar a los enfermos, a hacer milagros. Estaba edificando la roca de la iglesia. Y luego Jesús en Mateo 28 nos da la gran comisión, que es para todo. Todo cristiano es un evangelista. Es una obligación, una responsabilidad que cada cristiano lleve el evangelio. Como él dice bien claro, id y hacer discípulos. Cada uno de nosotros tenemos que traer discípulos. No se me duerman. Cada uno de nosotros tenemos que hacer discípulos. La palabra de Dios es una palabra viva y es una palabra que tiene que traer avivamiento. No dejemos que la carne nos lleve la contraria, porque recuerde, es una lucha constante. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Es muy importante que nosotros como cristianos fieles siempre estemos preparados para venir a la iglesia, física, espiritual y mentalmente. Porque ¿de qué sirve oír la palabra de Dios si no la escuchamos? Oír es la función del oído. Escuchar es cuando oímos y eso llega al cerebro y del cerebro al corazón y es palabra de vida. Y como dijo Cristo bien claro, el que beba de mi agua jamás tendrá sed. Como vemos, la inmigración siempre es una respuesta a algo. Y la mayoría de veces, aunque al final puede resultarnos cómoda, siempre deja muchas huellas. Dejamos nuestra familia, dejamos nuestros hermanos, nuestros amigos, dejamos nuestro pueblo. Siempre tenemos esa melancolía de la tierra que me vio nacer. Pero tenemos que entender que hasta Jesucristo fue un emigrante. Jesucristo emigró del reino, emigró, dejó su trono para convertirse en un simple hombre y venir a pagar por nuestros pecados. También cuando era hombre tuvo que emigrar, pues cuando Herodes lo quería matar, tuvieron que irse a Egipto y dejar su tierra. Entonces vemos cómo Jesucristo tuvo una emigración divina y una emigración humana. Nosotros siempre estamos llamados a alimentar al Espíritu. La única forma de alimentar el Espíritu es leyendo la palabra. Y la oración nos da el oxígeno que el Espíritu necesita. Por eso es muy importante que como cristiano, aunque a usted le parezca una exageración, usted solamente debe leer en la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Después usted deja el título afuera. Hay que leer la Biblia completa, porque cada cosa que está en la Biblia es una inspiración de Dios. Y si Dios la puso, es por un motivo. Hace unos días tuve una conversación con siempre hay cristianos que están en la polémica y quieren buscar algo. Me preguntó que por qué en el libro de Esther, que es un libro que no se menciona a Dios, que es un libro que no se ora, que es un libro que no se habla del templo, que es un libro que no menciona a Jerusalén, está en la Biblia. Y simplemente está en la Biblia porque Dios es un Dios fiel. Y mientras ese tiempo esos emigrantes no tenían su cara hacia Dios, Dios tenía su cara hacia ellos. Y Dios le mostró su fidelidad. Lo que conocen el libro de Esther, ellos querían exterminar los judíos, mas sin embargo Dios la usó a ella para salvar el pueblo. Dios, sin importar que usted no sea fiel, que usted se olvide de Él, Él no se olvida de usted, porque Él no olvida sus promesas. Dios es inmutable. Las promesas que le hizo a nuestros padres, Él no la puede olvidar, aunque nosotros la olvidemos.
nosotros siempre tenemos que encontrar el ejemplo de cómo debemos ser. Por eso Hebreo 10:25 nos dice: no dejen de congregarse como hacen algunos. El error más grande que puede creer un cristiano es creer que puede ser un cristiano solitario. Hay grandes mentiras gigantes en la gente. Esto es una relación entre Dios y yo. No, eso no es así. Porque hay una cosa: no es lo que tú quieres, no es lo que tú piensas, no es lo que tú sientes, es lo que dice la palabra de Dios. Y sobre eso no hay nada. Por eso dice que todo pasará, pero tus palabras nunca pasarán. Debemos conocer cómo se comportaba la iglesia primitiva, qué belleza de vida llevaban ellos. Y muchas personas me dicen: pero eso solamente está en la Biblia. Bueno, en el año 1468, un estudiante de hebreo fue a comprar un pescado a una carnicería y se dio cuenta que los papeles con que estaban envolviendo los pescados se veían como muy bien preparados, bien bonitos. Y él le dijo: déjeme ver. Y cuando él revisó todos esos papeles, ahí encontró 5 documentos de la historia cristiana que son históricos. Uno de ellos se conoce como la epístola de Diogneto, una carta de Diogneto. Y en esa carta hay una persona que era un gentil convertido, que le escribe a otro gentil que es un ministro grande del gobierno, y le habla de lo que realmente son los cristianos, para que no se lleve de todo lo que dice la gente que no lo conoce. Yo le voy a leer solamente un párrafo de esta hermosa y maravillosa carta. Los cristianos viven en su propia patria como si fueran extranjeros, y comparten todas las cosas como ciudadanos. Cada país extranjero es su patria, y cada patria es un país extranjero. Se casan como todos, pero no desechan a sus hijos. Ofrecen una mesa común, pero nunca una cama común. Se encuentran en la carne, pero no viven según ella. Pasan su tiempo en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Aman a todos y son perseguidos por todos. Son condenados a muerte y se sienten vivificados. Son pobres, pero hacen rico a muchos. Cuando hacen el bien, son castigados como malhechores. Y cuando son castigados, ellos se alegran como aquellos que recibieron la vida. Por los judíos son atacados como extranjeros, y por los griegos son perseguidos. Pero de todos aquellos que los odian, ninguno son capaces de explicar la causa de su odio y hostilidad hacia ellos. Es mucha palabra, y al mismo tiempo es mucha vergüenza cuando nosotros hoy pensamos la clase de cristianos que somos. Nosotros tenemos todas las facilidades para conocer la palabra completa. La Biblia ni siquiera hay que comprarla, la pueden tener en su teléfono. Pero dedicamos más horas al Facebook que a leer la palabra. Tenemos un reguero de agregados que son cosas que no nos edifican. Y estamos más pendientes del chisme que de las necesidades de nuestros hermanos. Entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Yo le pido a Dios perdón cada vez que tengo que predicar, porque yo no merezco estar aquí. Mi pecado no me lo permite.
Pero Dios, cuando me manda, me dice: ve, que yo no veo tus pecados, sino a Cristo en ti y la sangre que Él derramó por ellos. Pero no puedo dejar, porque Dios me dice: abre tu boca a tiempo y a destiempo, porque mi palabra jamás volverá vacía. En todas las palabras vemos cómo se anuncia el reino. Juan el Bautista fue el primero que anunció que el reino de Dios había llegado. Y su mensaje principal fue: arrepiéntete y cree. Pero después que me arrepiento y creo, tengo que vivir y tengo que llevar esa palabra. Mucha gente dice: lo mejor está por venir. Es una frase mundana. Es una frase mundana. Lo mejor ya vino. Y volverá. Un día Él volverá. Y nosotros ese día recibiremos cuerpos glorificados. Un día nosotros miraremos al cielo y nuestro cuerpo empezará a flotar. Y sentiremos que esta carne se irá cambiando y se va a convertir en un cuerpo glorificado, sin dolor, sin sufrimiento, sin pecado, sin maldad, sin tristeza. Y ese día sí empezaremos a ver, iremos a la tierra prometida, la nueva Jerusalén. No nos desesperemos, y desesperarse es normal. Recordémonos en Apocalipsis cuando dice: y las almas le clamaron a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, vamos a estar esperando? Y el Señor le dio batas blancas para que se calmaran, y le dijo: tenemos que esperar hasta que el último de los consiervos sea salvo. Amén. Después de la muerte ya no hay nada que hacer. Aleluya. Y después que Cristo vuelva, ya no habrá oportunidad para nosotros los gentiles. Solo el pueblo restante de Israel será salvo. Entonces nosotros tenemos tiempo. Y nunca crean la gran mentira de que siempre hay tiempo. No lo hay, porque nosotros no sabemos. Y hay tiempo general para cuando Cristo vuelva, pero hay un tiempo que es individual, que es el tiempo de cada uno de nosotros. Y cuando Dios apagó el botón, ya es tarde. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Tenemos que entender que no podemos servir a dos amos. Y tenemos que despertar, porque servimos al amo del mundo hasta sin darnos cuenta. Vamos a la iglesia, o estamos en la iglesia y estamos pensando en lo que tenemos que hacer cuando salgamos. Estamos aquí y tenemos que pensar: hay ese frío que viene y yo tengo que hacer esto y lo otro, no va a haber trabajo, voy a perder esos días. Y el pastor diciendo: no te preocupes, no te afanes, si Dios tiene el control, como dijo el tema ahora mismo. Entonces nosotros tenemos que vivirlo. Si no vivimos lo que creemos, de nada sirve. Por eso es que Dios quiere adoradores en espíritu y verdad. Y Dios no ve palabras ni acciones, Él ve corazones. Yo puedo hacer algo bueno y usted que me ve dice: ay, pero qué bueno el vecino, mira, le está llevando eso al otro vecino. Y yo por dentro de mí: déjame llevarle esto al vecino ese necio para que no me moleste. Entonces yo no lo estoy haciendo con un corazón, yo lo estoy haciendo por obligación. Mucha gente hace cosas, por eso dice la palabra que tus buenas acciones, si no están hechas para glorificar a Dios, son como trapo de inmundicia. Si quiere, no lo haga, porque Dios ve tu corazón, a Él no lo podemos engañar. Por eso yo me jingo y lloro, le pido perdón a Dios, porque yo no soy digno de predicar lo que predico. Pero esa lucha yo tengo que tenerla. Yo tengo que identificar la tentación y el mal antes de que llegue, y mi corazón decir: eso está mal.
y pedirle al Señor que me dé la fuerza. Por eso en la palabra, cada vez que hablan de tentaciones, la palabra dice: huye, mándate, corre por tu vida. Si a mí me gusta el alcohol, yo no puedo ir a comer a un restaurante que vende alcohol, porque yo voy a comer, pero yo estoy viendo el traguito que pasa y la cervecita fría y la boca se me hace agua. Entonces yo tengo que ir a un lugar donde no vendan alcohol. Si me gusta el juego, no, ahí en ese casino, pero yo no voy para el casino, yo voy a comer, a cenar. Y veo esos dados ahí, esa ruleta, ya van $10. Cuando menos hasta la renta se fue. ¿Por qué? No podemos luchar con las tentaciones. ¿Y por qué? Porque como dice Pablo, la palabra de Dios en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Tenemos que entender que solo Jesucristo es el camino. No, Él no dijo yo soy un camino, coja el 45, el 290. No. Él dijo bien claro: yo soy el camino. Aleluya. El único camino. Nosotros tenemos que pensar: ¿somos realmente cristianos? ¿Soy yo nacido de nuevo? ¿Soy religioso o soy cristiano? Porque religioso hay millones, pero cuando lleguemos allá arriba y le digamos Señor, Él nos va a decir: yo no te conozco. Amén. Pero yo canté en la iglesia, yo prediqué, yo hasta milagros hice, Señor. Aléjate de mí. Por eso la palabra dice que debemos revisarnos constantemente. Debemos revisarnos, y revisarnos no con nuestra mente, sino con la palabra. Porque como dije, no tiene que ver lo que tú piensas, lo que tú quieras, lo que fulano dice, ¿no? Es lo que dice la palabra, está por encima de todo. Cuando yo me analizo a mí mismo, yo soy lo mejor que hay en el mundo. Pero cuando me comparo con Cristo, lo único que puedo hacer es llorar. ¿Por qué? Porque me digo yo no soy lo que eras, pero tampoco soy lo que quiero ser. Siento que camino despacio. Mientras más leo, más sufro. Dicen los de la falsa doctrina que la palabra mata, porque quieren usar los párrafos individuales. Lo que quiere decir la palabra mata es cuando usted la conoce y no la hace. Porque la palabra y el espíritu son vida. La palabra mata al pecador, pero la palabra revive al verdadero cristiano. Debemos llenarnos de la palabra porque es el alimento. Si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos al Dios de la palabra. Si no leemos su Biblia, no vamos a conocer. Yo me encuentro con mucha gente que siempre está dispuesto a llevar la contraria. A mí me encanta. Yo prefiero llevar la contraria, venga aquí. Siempre tienen algo que decir, pero como no conocen la palabra, todas las respuestas están allí. Todas las respuestas que busca cualquier pregunta. ¿Por qué si Dios es bueno permite tantas cosas malas? ¿Se han preguntado eso ustedes? ¿Por qué pasan cosas malas si Dios es bueno? Imaginémonos que yo vivo en su casa y usted me contrata. ¿Okay? Yo voy a su casa, yo voy a limpiar su casa, yo voy a hacerle la comida, yo le voy a lavar la ropa, yo voy a atender los niños, y de noche yo me voy a quedar afuera como un watchman. Thank you. ¿Qué pasa? Que usted un día me dice a mí: por favor, ya yo no necesito tu servicio, vete. Un día yo te encuentro bien mal y tú me dices: es tu culpa, mira, no estoy comiendo bien, mira la ropa como está, a mi niño le pasó esto. Y yo te digo algo a ti:
Si nosotros sacamos a Dios primero del gobierno, después sacamos a Dios de la sociedad, después sacamos a Dios de las escuelas, después sacamos a Dios de las casas y después sacamos a Dios de nuestro corazón, entonces es Dios culpable de lo que me pasa a mí. Las cosas malas son el producto de nuestro pecado. El pecado del mundo no puede crear bendiciones. En el tiempo de la teocracia, es el viejo pacto, antes de la muerte de Cristo, existía la teocracia, que significa: si mi pueblo obedece, recibirá bendiciones físicas, salud, dinero, animales, tierras, fertilidad. Pero si me desobedece, tendrá castigo físico, dolor, enfermedad, se mueren los animales, la cosecha no da fruto. Pero eso fue en el viejo pacto. Ya con Jesucristo en el nuevo pacto de Jeremías 30, 33 y 34, estamos bajo la gracia. Pero la gracia de Dios te da bendiciones, principalmente en la Nueva Jerusalén. Lo que tú hagas aquí, tú lo cosecharás allá, pero también lo vas a cosechar aquí por lo que se llama la providencia del Señor. Tenemos que poner nuestros corazones para nosotros ser ciudadanos celestiales. Nosotros tenemos que copiar a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivía todos juntos, en oración, en convivencia, uno con otro. Tenemos que ser radicales en el punto de vista de que somos cristianos. Cuando vamos al mundo, no podemos ser como el mundo, sino vivir en el mundo, pero dando la diferencia. Que la gente vea a un cristiano. Cuando una persona no ve un cristiano en ti, tú tienes que saber que algo está mal. Algo no está bien. Porque cuando la gente ve tu forma de actuar, tu forma de mirar, tu forma de comunicarte con la gente, inmediatamente la persona ve a un cristiano. Nosotros tenemos la meta principal del cristiano es llegar a ser como Cristo. Cuando nosotros nos pase cualquier cosa, nosotros tenemos que pensar cómo respondería Cristo en esta situación. ¿Cómo respondería Él? Pero si usted no leyó los 4 evangelios y no leyó las cartas de Pablo, no leyó a Santiago, no leyó a Pedro, usted no va a saber cómo contestar. Por eso tenemos que leer la palabra. El Nuevo Testamento debe ser como un libro de poesía. Tenemos que aprendernos. Todo lo que hay ahí debemos saberlo, porque eso es lo que nos va a enseñar a que nuestra conciencia, nuestra mente responda como un cristiano. Que cuando alguien nos hable mal, nosotros no seamos, como dicen, hombre de mecha corta y ¡pam! Porque somos cristianos. Recuerden bien, de lo que habla la boca está lleno el corazón. Tus palabras me dicen de quién eres tú. Tus acciones me dicen quién eres tú. Entonces tus palabras y tus acciones son las que dicen: yo soy un imitador de Cristo. No la palabra de decirle: mire, yo soy cristiano. Y si yo soy cristiano, ¿cómo ellos no lo saben? Aleluya. Algo está mal. El Señor nos prometió que haría muchas casas. Muchas casas. Si nos recordamos, el Señor le dijo: no tengan miedo. Mi Padre tiene muchas moradas en el cielo para cada uno de ustedes. Yo iré y estaré seguro de eso, para que cada uno de ustedes venga y esté donde yo estoy. Le dijo a los discípulos y le dijo: ustedes ya saben el camino. Yo me imagino el rostro de los discípulos cuando, en esos tiempos principalmente, que todo era bien, que cuando, ¿dónde es que están esas moradas? Y que ellos saben, sin ellos haber ido nunca. Pero eso fue
en Juan 4, del 1 al 4, pero en 14. En Juan 14, 6, ¿qué le dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, ustedes saben el camino, yo soy el camino. Pero ese camino nosotros no lo vamos a aprender cuando Jesús se fuera y viniera el Paráclito. Por eso cuando Él le dijo, yo tengo que irme para que ustedes reciban el Consolador. Y ustedes recordarán todo lo que yo les he enseñado. Póngase a pensar, ¿cómo es aquellos hombres, de todos los hombres, de todos los apóstoles, solamente habían dos que tenían un poco de cultura, que era Mateo, el colector de impuestos, y el apóstol Pablo, que era como un gran maestro. Pero después ellos eran simples pescadores. Mas sin embargo el Espíritu Santo, que usa, que no importa que tú nada más sepas leer y escribir, tú puedes hablar como el médico que tiene 20 profesiones, tú puedes hablar igual que él, porque en esto no hay diferencia. Dice Pablo, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay griego ni judío, todos somos iguales en Cristo Jesús. Por eso yo le exhorto a que no tengan una Biblia nueva. Hay una palabra que dice, un hombre que tiene una Biblia destrozada es un hombre que no lo está, porque esa Biblia está destrozada de tanto él leer y releer y apuntar y escribir. Hay personas que me dicen, yo tengo una Biblia carísima. Pues yo me imagino que esa Biblia, tú le das los botones y se te pone en el cerebro el conocimiento de Dios inmediatamente. No importa, es la palabra, es lo que está ahí. Por eso hay una palabra que dice que cuando todos tus pastores se hayan muerto y sus libros hayan sido olvidados, lo único que quedará es la Biblia. Todo pasará, mas la palabra de Dios jamás. Hermanos míos, mi consejo es, revisemos cada día. Mi consejo es, seamos cristianos radicales. Mi consejo es, volvamos a ser como la iglesia primitiva. Mi consejo es, no podemos servir a dos amos, porque a uno va a adorar y al otro va a aborrecer. Mi consejo es entender que solo Jesucristo es el único camino, que las promesas de Dios siempre se cumplen. Mi consejo es que nunca dejen de congregarse. Mi consejo es que cada cosa que vaya a hacer glorifique a Dios. Mi consejo es que usted entienda que en esta tierra solamente estamos de paso. Solamente de paso. Estamos aquí para ser santificados. Y un día, cuando Jesús recoja su iglesia para la Nueva Jerusalén, recibiremos cuerpos glorificados, cuerpos imperecederos. Mi consejo es que entiendan que solamente van a ver, todos somos emigrantes en esta tierra, todos, todo el mundo es emigrante, porque nosotros, nuestro destino no es esta tierra. Pero van a ver solamente dos tipos de ciudadanía: la ciudadanía celestial y la ciudadanía del infierno, y esa va a ser por toda la eternidad. Por eso yo le pregunto, hermano, si en este momento ese techo se despegara y viéramos a Jesucristo pedir, ¿está usted listo y preparado para ser ciudadano celestial? Oremos al Padre. Señor mío, Dios mío, a ti, Padre, omnipresente, omnisciente, omnisciente, tú, Señor, que tiene el control de todo, tú, Señor, que tiene el control de todo, mas sin embargo nosotros somos tan fuertes para entregarnos a tu voluntad. Queremos pedirte, Padre mío, las cosas, y cuando no sucede, nos enojamos contigo.
¿Acaso no dijimos nosotros que se haga tu voluntad? Tú eres el que sabe. ¿Por qué no nos da las cosas cuando las pedimos? Aleluya, sí, Señor. Debemos entender que cuando pedimos, tú tienes 3 respuestas. Ahora no, sí, o tengo algo mejor para ti. Señor mío, Dios mío, que estas palabras sean una espada de 2 filos que separe la carne del espíritu. Señor, que a los que creen vengan más al corazón de Cristo, y a los que no creen traerlo a sus pies, Señor. Es tuya, Señor. Tú eres el ser supremo, Padre mío. Aleluya, sí, Señor. Te pedimos a ti, te pedimos para recibir abundancia. Sobre todo te pedimos sabiduría, porque la sabiduría es el temor a Dios. Y el que teme a Dios piensa mucho antes de pecar. El pecado está en nuestra carne mientras estamos en este mundo, Señor. Pero fuimos sellados por el Espíritu Santo y ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de Cristo, Señor. Ya no pertenecemos a ese grupo de que todo el alma que pecare, esa morirá, porque la paga del pecado es la muerte. Señor mío, eres tú el único que puede traer un hombre muerto a la vida eterna. Sí, Señor. Solamente tú, Señor, tienes el poder. Todo está bajo el control y el poder de tus manos. Yo te pido por mis hermanos aquí, Señor, para que sea una iglesia de crecimiento. Pon en su corazón, Señor, que ellos entienden que es una obligación para ellos ver su iglesia crecer. La iglesia no puede crecer sola. Necesitamos conversión, convicción, Señor, y avivamiento. Necesitamos que estas palabras sean escuchadas por muchos, Señor. Hay muchos allá afuera, Señor, y nosotros tenemos que ir a hacer el trabajo. Ponerle en el corazón de cada uno de ellos, entender que su trabajo es ese, y que su amor se ve cuando enseñan el fruto del Espíritu y traen más personas a la iglesia, Señor. Necesitamos que esta iglesia crezca, Padre mío. Necesitamos, Señor, tener un lugar para adorarte, donde digamos, Señor, aquí tú manda y hace lo que quiera, porque esto es tuyo. Sabemos que ningún lugar, Señor, te puede contener, ni siquiera el firmamento, Padre mío. Pero nosotros queremos adorarte y adorarte en espíritu y verdad, Señor. Queremos trabajar para el reino, Señor. Queremos habitar en una de esas moradas, Señor. Y sabemos que solo por medio de Jesucristo lo vamos a hacer, Dios mío. Estamos claros en eso, Señor. Pon en nosotros, Padre mío, el querer como el hacer, Señor. Danos el deseo de llenarnos de tu palabra, Señor, para que nuestro espíritu esté dispuesto. Esa carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, Señor. Por eso, como preguntó el hombre, tengo un lobo y un león dentro de mí. Tengo una oveja y un lobo. ¿Cuál de ellos ganará? Y el Señor le contestó, ganará el que tú alimente más. Por eso tenemos que alimentar el espíritu, para que sea el espíritu que gane y haga sumisa la carne. A ti, Señor, y solo a ti, Padre mío, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Dios siga bendiciendo la vida del ministro Juan Sánchez. Gloria a Dios. Dios está buscando esos cristianos genuinos, cristianos auténticos, cristianos